Buenos días, buenos días. Dios bendiga las vidas que tienen contacto con nosotros en la mañana de hoy, lunes 1 de septiembre. Y damos gracias al Señor porque nos permite estar vivos para adorarle en una hermosa mañana, bastante cálida en Puerto Rico, nuestro pueblo Isabel. Aquí desde casa de mi madre estamos compartiendo una palabra en esta hermosa mañana, ya que tenemos algunas cosas por hacer y no queríamos dejar pasar por alto este tiempo devocional que reconocemos que es parte de lo que diariamente entendemos que nos hace falta. Fíjate que es interesante que en medio de tiempos postreros tenemos unas redes sociales que en ocasiones parecen enredar a muchos, pero para nosotros como Iglesia del Señor reconocemos que es el espacio donde el Señor nos llama para que podamos compartir el mensaje de arrepentimiento, un mensaje que únicamente es eficaz en este tiempo donde estamos en la gracia, en esa pausa que se llama gracia, en la cual la Iglesia del Señor, que no es una denominación, tampoco un grupo religioso que se viste o se ve de alguna manera, es necesario que tú entiendas que la Iglesia del Señor es el cuerpo de Cristo en esta tierra y que han sido transformados por medio del Espíritu Santo en medio de un tiempo postrero. En esta hermosa mañana, aportando al contenido en las redes sociales, un contenido que sea de bendición al cuerpo de Cristo, yo te invito a que oremos juntos y presentemos este espacio. Padre, gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, porque hoy es un día feriado aquí en Puerto Rico. Para muchas de las agencias del gobierno, Espíritu Santo, gracias. Gracias por permitirnos despertar a un nuevo día. Gracias por permitirnos, Señor, realizar las cosas que habíamos tenido planificadas para hacer en el día de hoy. Yo te presento en esta mañana cada vida que al lado de su artefacto electrónico nos puede acompañar. Y te ruego en esta hora, Padre mío, que tú pongas la unción que pudre los yugos de impiedad, Padre amado, y en nuestra boca que podamos traer una palabra, Señor, que sea relevante, que pueda tocar a alguien, Señor, que de alguna manera, oh Dios amado, haya equivocado el camino. Espíritu Santo de Dios, te damos las gracias por nuestra hermana Mili Vázquez, Señor, bendícela de manera especial. También nuestra hermana Carmen Rita, Señor, saludamos por ahí. Padre, los hermanos que siempre se conectan con nosotros, te pido, Padre, que les alcances y que sean, Padre, bendecidos en esta hermosa mañana. La gloria te pertenece a ti en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y en esta hermosa mañana, como todos los días, tenemos una palabra que se encuentra en 2 de Timoteo capítulo 3, versos del 1 al 5, y dice la palabra del Señor. Pero debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, amadores del dinero, vanagloriosos, soberbios, injuriadores, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, salvajes, aborrecedores del bien, traidores, impetuosos, cegados por el orgullo, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán el poder de ella. De estos apártate. La palabra del Señor es poderosa y a través de esta palabra nosotros podemos recibir un mensaje grandísimo en un tiempo postrero como el que vivimos. Vivimos en un tiempo donde hay muchas cosas que tienen apariencia, pero en sus frutos revelan otra cosa. Y dice la Escritura, el apóstol Pablo, siendo un hombre perseguidor de la iglesia, aunque era conocedor de la ley, dice la palabra del Señor que Dios lo había separado como un instrumento escogido. Y dice la palabra, mientras él escribía, ¿verdad?, estas cartas que se suman al contenido del Nuevo Testamento, para nosotros 27 libros que están en el Nuevo Testamento, y de ellos hay aproximadamente como 13 cartas que fueron escritas por el apóstol Pablo. Y nosotros sabemos que dentro de ese
de ese propósito de Dios de dejarnos su palabra escrita, aunque Pablo había sido un perseguidor de la iglesia, un hombre religioso para su época, un hombre conocedor de la ley. Dice la palabra del Señor que había algo que faltaba en él y era la visión espiritual. Era esa visión que fue necesario que pasaran 3 días para que él pudiera permanecer en esa oscuridad, tal vez con la falta de claridad, de no poder hacer sus cosas él propiamente. Pero dice la palabra que todo tenía una razón de ser, y la razón de ser para que él estuviera en este momento con su vista tal vez un poco escandilada, como decimos nosotros. Sabemos que fue parte de algo espiritual, porque Dios quería quitar aquellas capas que habían, que le oscurecían su visión espiritual. Fíjate que el mismo apóstol Pablo nos habla de que habrán personas en este tiempo con apariencia de piedad, pero que les faltarán los frutos que definen a una persona cuando ha sido transformada por medio del Espíritu Santo. Son personas que no producen, que no edifican y cargan sobre otros su peso, mientras critican y hostigan a los que verdaderamente luchan para sobrevivir sin quejarse. La Biblia nos advierte que en los últimos tiempos habrían vividores espirituales que aparentan que tienen la vida de Cristo, pero realmente no la tienen. Fíjate que esta es una modalidad del tiempo postrero, donde vemos, por eso no predicamos religiosidad, tampoco queremos ser confundidos con gente religiosa, porque reconocemos que en nombre de la religión se cometieron muchas atrocidades, y en la historia quedan grabadas como parte de un testimonio para que nosotros entendamos que conocer a Jesucristo es conocer la vida. Conocer a Jesús no es ser religioso, porque Jesús vino a aquellos que tal vez eran criticados, marginados por la sociedad, tal vez aquellos que nadie quería estar con ellos. Fue a esos que Jesús vino a buscar, y la palabra dice que de lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Dios te bendiga, hermana Carmen Rita, buenos días. Estamos hoy comenzando un poquito más temprano, ya que teníamos algunas cosas por hacer, pero hoy la palabra se encuentra en 2 de Timoteo 3, versos del 1 al 5, y estamos hablando de las máscaras en este tiempo. Fíjate que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, dice la Escritura, porque habrán hombres amadores de sí mismos, decía el apóstol Pablo, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, teniendo apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella. A estos evita. Fíjate que era característico de un tiempo postrero el hecho de que vendrían tiempos peligrosos. Y demás está decir cuán peligrosos son estos tiempos, porque realmente aquí en Puerto Rico, que es una isla pequeña, sabemos que han habido noticias muy violentas en estos últimos tiempos que nos han afectado de manera muy preocupante por causa de una juventud que probablemente tiene las oportunidades para estudiar, las oportunidades para poder echar hacia adelante, y en ocasiones son las influencias de otras cosas los que les hacen más fuerza. Y es necesario que entendamos que vivimos en un tiempo donde muchos tienen apariencia de piedad, pero sus frutos son los que revelan realmente quiénes son. Y fíjate que cuando hablamos de gente religiosa, podemos hablar de gente que tiene una apariencia de piedad, gente que probablemente se han acostumbrado o han sido influenciados por el sistema del cosmos, como le hemos dicho siempre. En el término griego, en el Nuevo Testamento, se refiere al mundo que nos rodea como el cosmos. Y fíjate que ese cosmos está dividido en sistemas que son religiosos, por eso no queremos ser vistos como gente religiosa. También tiene diferentes
lugares sociales para cada grupo, y nosotros sabemos que todo eso es parte de un sistema que tiene que ver con la vida física en esta tierra. Pero fíjate, dice el apóstol Pablo, luego de haber tenido la experiencia con Jesús, de haber buscado cartas que aprobaran la persecución contra aquellos seguidores de Jesús, que aún después de Jesús haber sido elevado a los cielos, ellos seguían buscando ocasión para reunirse en algún hogar para poder seguir hablando de Jesús. Y vemos en la palabra que cuando Saulo de Tarso se enteró de aquel hombre llamado Esteban, que fue el primer mártir, dice la palabra que él presenció lo lapidaron, lo mataron, aquel primer mártir de Jesús, que era Esteban. Y dice la escritura, y no es pasado por alto el detalle que frente a Saulo de Tarso, las ropas de Esteban fueron tiradas. Y fíjate, es que vemos que cuando nosotros tenemos esa capa de religiosidad, esa apariencia religiosa, esa vida religiosa, se nos hace muy difícil entender lo que representa para nosotros el tener un encuentro con Jesús. Tener un encuentro con Jesús va más allá de asistir a un lugar de reunión cada semana, o tal vez de portar una Biblia muy grande para que tal vez otras personas vean que nosotros tenemos fe. Ese no es el propósito de Dios. Nosotros sabemos que el propósito de Dios en nuestra vida es que podamos expresar su presencia dentro de nosotros. Y dice la palabra del Señor que la Biblia nos advierte que en los últimos días habrían vividores espirituales que aparentarían tener una relación, pero verdaderamente no tienen tal relación. Nosotros sabemos que en medio de un tiempo postrero hay mucha gente que tiene la apariencia de piedad, pero realmente no tienen ese encuentro con Jesús. Y el apóstol Pablo, entendiendo que Timoteo era un joven para un tiempo donde era muy difícil poder permanecer porque tenían la persecución de los emperadores romanos, ellos sabían que sin el Espíritu Santo era imposible. Y a pesar de que Timoteo no era un judío legítimo, pero sí él era griego, sabemos por la palabra que él conocía muy bien la palabra del Señor, y el apóstol Pablo le hacía saber que era necesario que recordar aquello que él había aprendido desde pequeño, que él no se alejara de la verdadera enseñanza de la palabra. Y para nosotros es importante reconocer que hay unos rasgos que identifican a aquellos que tienen máscaras o apariencias de piedad. Dios te bendiga. Ricky Mota, buenos días. Estamos conversando la palabra en 2 de Timoteo 3, versos del 1 al 5. Dios te bendiga mucho. Estamos hablando de las máscaras que surgen en este tiempo postrero. Fíjate que en medio de un tiempo postrero tenemos gente que son amadores de sí mismos, y no está mal que tengas una autoestima balanceada, porque es necesario, y el mismo Señor lo dijo, que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es necesario que tú entiendas el valor que tienes ante el Señor para poder darle amor a otros. Alguien que no se da valor no puede ver el valor de los demás, y es por esa razón que nosotros sabemos que cuando Cristo llega a nuestra vida, nosotros entendemos nuestra identidad y empezamos a ver a otros como cuando nosotros también andábamos en un plano cultural, en un plano religioso, tal vez porque lo aprendimos, fue la crianza que nos dieron, porque era algo que nos dieron lo que ellos tenían, lo mejor que ellos tenían. Pero la palabra del Señor nos revela que es necesario nosotros conectarnos con el cielo, y de esa manera que lo hacemos es cuando escuchamos la palabra de Dios. La palabra de Dios es esa espada que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Fíjate, dice la Escritura que hay unos rasgos entre aquellos que tienen máscaras para este tiempo, máscaras religiosas, y dice la Escritura que tienen apariencia, pero niegan la realidad. Se muestran espirituales en público, pero sus hechos no confirman su fe.
buscan reconocimiento de los líderes, tal vez de aquellos que tienen la aprobación, pero no obedecen la palabra. Estos son máscaras de personas que en este tiempo revelan que no tienen la vida del Espíritu en sus vidas. Nosotros sabemos que ser religioso es parte de ser de un grupo que probablemente es aceptado, bien visto por aquellos que tal vez reconocen que hay una ética, que hay tal vez un orden, pero no necesitamos ser aprobados por el hombre si no tenemos la aprobación de Dios. Y el apóstol Pablo, advirtiéndole al joven Timoteo que en los postreros tiempos se encontraría con personajes de esta actitud. Viven a costa del esfuerzo de otros. Judas, en la carta de Judas, en el verso 12, vamos a leer, dice la Escritura, sabemos que la carta de Judas es una carta de un solo capítulo y que solamente pues tiene unos versos ahí. Vamos a leer el verso 12. Dice: estos son escollos ocultos en vuestros ágapes, que comiendo con vosotros sin temor se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, arrastradas por los vientos, árboles otoñales sin frutos, 2 veces muertos, desarraigados. Fíjate que Judas, el escritor de esta carta, deja ver que hay personas que son como escollos ocultos en vuestros ágapes. Sabemos que habían unas reuniones donde se reunían para compartir y hablar de Jesucristo, para hacer y volver a recordar en la cena del Señor cómo el Señor había, las cosas que Él había realizado. Pero sabemos también que los corintios hicieron de sus ágapes momentos para comer, como era una gula lo que se manifestaba. Y dice Judas en este versículo que estos son escollos ocultos en vuestros ágapes, que comiendo con vosotros sin temor se apacientan a sí mismos, nubes sin agua. Hay personas que nosotros sabemos que le han hecho mucho daño al evangelio, porque han confundido el evangelio con algo religioso, han confundido el evangelio con una posición tal vez de influencia, pero se han olvidado que servirle al Señor es ser parte del cuerpo de Cristo. Y es que cuando tienes la convicción de quién eres en Jesús, te das cuenta que eres un pecador arrepentido y que Dios te ha entregado un mensaje para un tiempo postrero, y es con tu propia vida. Tu propia vida tiene que expresar el amor, probablemente tener una apariencia, tal vez hasta de tener dinero, probablemente de ser gente muy culta. Es algo de una modalidad de este tiempo que reconocemos que es parte de una máscara, de una máscara de hipocresía, de una máscara que no revela la presencia de Dios en tu vida. Y reconocemos, como dice la palabra, estos son manchas en vuestros ágapes, se apacientan a sí mismos. Vemos personas que son muy dispuestas a tener tal vez posiciones en algunos lugares, pero simplemente es para ser vistos de los hombres, para tener notoriedad, y se olvidan que en el Señor todos y cada uno de nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, y que todos y cada uno de nosotros tenemos funciones diferentes. En ocasiones, cuando tú llegas al cuerpo de Cristo, o lo que la gente llama el cuerpo de Cristo, en medio de un tiempo postrero, sabemos que hay muchos lugares donde probablemente se confunde el cuerpo de Cristo con un grupo religioso. Probablemente es ahí cuando llegas donde todo el mundo te da la mano, pero en el momento que Dios comienza a usarte, te pone en el pie. Yo quiero decirte que es un tiempo postrero y que se hace urgente que mantengas tu conexión mirando hacia arriba, para que no seas afectado por estas situaciones, porque el mismo en la epístola de Judas se hace saber claramente que se aprovechaban de la generosidad y del trabajo de los demás. Se metían en los ágapes a poder
ocupar las comidas que se hacían, pero no aportaban en nada. Y dice que no son ovejas que son parte del rebaño, son nubes sin agua, son gente que tienen apariencia, hostigan a los que sobreviven en silencio, en lugar de consolar, cargan más de peso a los débiles. Y probablemente esto es algo que se ha visto a lo largo de la historia. Vemos gente que están en una posición de autoridad y viven tal vez a costa de otras personas que probablemente entregan todo su esfuerzo, todo su sudor, y se burlan de los que sufren o los critican por no ser exitosos como ellos aparentan. Probablemente se les olvida que ser parte del cuerpo de Cristo es ser un complemento. Todos no tenemos la misma posición, no son todos ojos, no son todos pies, no son todos manos, pero todos somos una parte del cuerpo de Cristo. Y dice la Escritura en 2 de Timoteo 3 y verso 5, a estos evita para que no te dejes arrastrar, porque en medio de un tiempo postrero reconocemos que trigo y cizaña van a crecer juntos y que es necesario que tú evites aquellos que de alguna manera son gente que te influyen para que termines haciendo lo que ellos quieren que tú hagas. Yo quiero decirte que cuando tenemos una relación con el Señor, nosotros podemos discernir lo que el Espíritu Santo nos deja ver, porque el fruto es lo que habla de una persona. Probablemente la apariencia puede hacer parecer que son parte de un grupo, que llevan un tiempo largo ahí, pero probablemente no son aprobados por Dios, porque cuando tú eres aprobado por Dios, lo primero que se manifiesta en ti es el amor. Lo primero que se manifiesta en ti es la empatía, es el tú querer abrazar, saludar, ver a alguien como te ves tú mismo, pero probablemente esa mala influencia que se ve en este último tiempo nos desarraiga en ocasiones el interés de nosotros preocuparnos por alguien, preocuparnos por el hermano. Y necesitamos entender que es parte de un tiempo postrero. Y es necesario que nosotros entendamos que hay quienes sobreviven sin quejarse para hallar gracia delante de Dios. No es fácil nosotros poder sonreír en medio de una prueba, probablemente mantener la calma en medio de una situación dura a la cual también estamos enfrentando, pero nosotros sabemos que cuando tenemos un Dios poderoso al cual hemos conocido, nosotros sabemos que de Dios es el poder, y es Él el que abre puertas y el que las cierra, es Él el que hace como Él quiere hacer, y por esa razón no nos preocupamos, porque reconocemos que de Dios es el poder. Jesús era ultrajado, pero no respondía con maldición. En el momento que Jesús fue llevado allí ante aquellas autoridades romanas, dice la palabra que le arrancaban la barba. Dice la palabra que hicieron de sus ropas, las pusieron, las sortearon, y era necesario que Jesús guardara silencio. Él tenía la capacidad de defenderse, de pedir legiones de ángeles que hubiesen evitado aquella situación, pero Él mantuvo su enfoque en lo que Él quería, agradar al Padre. Y agradar al Padre es la naturaleza de aquellos que hemos nacido del agua y del Espíritu. Dice que cuando Jesús era ultrajado no respondía con maldición. El creyente es llamado a responder con mansedumbre y a confiar en el justo juez, que es Dios. Nosotros sabemos que no es fácil tener el carácter de Jesús, no es fácil, es parte de un proceso donde vamos a ser probados y se hace necesario discernir. No todo el que habla bonito tiene la esencia de ser genuino, y es necesario que nosotros veamos los frutos del Espíritu, evitar cargas innecesarias, no permitir que la gente que a lo mejor tienen otros intereses te desgasten con sus hostigamientos. Valorar al que persevera en silencio,
Dios ve el que lucha y no se queja. El que recompensa es Él a la larga. Mantenernos íntegros, no caer en la tentación de vivir de apariencias, y la autenticidad de Cristo tiene más peso que la fachada religiosa. La gente de este tiempo viven con apariencia, pero dice que son los vividores de este tiempo, cumplen la profecía, Dios te bendiga, de Omaira, del apóstol Pablo y de Judas, que tienen apariencia y se aprovechan y hostigan, pero los hijos de Dios son llamados a resistir firmes, a perseverar y a esperar en el Señor. Fíjate que en esta porción de la palabra nosotros podemos visualizar en este segunda de Timoteo 3 del 1 al 5 que hay máscaras que están presentes en algunas personas que son características de un tiempo postrero, gente que tiene la apariencia pero niegan la eficacia de ella. Y dice la palabra del Señor que es necesario para nosotros entender que en medio de un tiempo postrero habrá gente amadora de sí mismo, habrá gente que primero antepondrán sus propios intereses que la verdad de otros, y es necesario que nosotros aprendamos a ver estas realidades y a dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Reconocemos que en medio de un tiempo postrero, no mirar la apariencia, ¿verdad? Dejarnos llevar solo por la apariencia nos puede llevar a decepcionarnos y a defraudarnos, porque reconocemos que en medio de un tiempo postrero habrá gente amadora de sí mismo, engañadores, y nosotros sabemos que esto pasa en medio de un tiempo postrero. Y el mismo Judas dice que estos son escollos ocultos en vuestros ágapes, que comiendo con vosotros sin temor se apacientan a sí mismos, nubes sin aguas arrastradas por los vientos. Sabemos que en medio de un tiempo postrero tenemos gente que se autonombran en medio de tiempos postreros con títulos y con posiciones religiosas, por ser notorios. Sin embargo, no son personas que han podido entender que Dios nos lleva a lugares estratégicos para que seamos de bendición. En ocasiones tenemos que entender que para nosotros ser maestros tenemos primero que ser estudiantes. Tenemos que aprender para nosotros poder tener la oportunidad de darle a otros lo que el Señor ha puesto. Tenemos también que ser formados ante el Señor, porque Dios ha establecido los dones y talentos en la iglesia para nosotros entender que todo tiene un propósito. Pero realmente en medio de un tiempo postrero, dice el apóstol Pablo, pero debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, amadores del dinero, vanagloriosos, soberbios, injuriadores, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, salvajes, aborrecedores del bien, traidores, impetuosos, cegados por el orgullo, amadores de los deleites más que de Dios. Dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán el poder de ella. A estos evita. Fíjate que es necesario que nosotros entendamos que el cuerpo de Cristo se mantiene unido, pero dentro del cuerpo de Cristo, lo que la sociedad hoy llama iglesias, sabemos que son grupos que probablemente, como dice la Escritura y nos advirtió, que trigo y cizaña, aunque tienen la misma apariencia, lo que les diferencia es el fruto. El trigo es un grano que produce fruto, que probablemente está cargado porque está lleno de fruto. Pero la palabra del Señor dice que en los tiempos postreros trigo y cizaña crecerían juntos. Pero dice la Escritura que a estos evites. ¿Por qué? Porque lamentablemente dice que un abismo llama a otro a la voz de sus cascadas, y eso no es otra cosa que en medio de un tiempo postrero sabemos que habrán personas que se acercarán a nosotros buscando otras cosas, buscando sus propios intereses, no en esencia buscando tu amistad, sino buscando qué es lo que tú tienes que ha hecho que tú puedas lograr lo que has logrado, porque probablemente esas personas te ven de una manera diferente
hacia ellos y probablemente se acercan buscando de alguna manera sacar algún beneficio. Y dice la Escritura que estos son personas que tienen máscaras, gente que no son en esencia sinceros, y que es necesario que tú entiendas. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Claro que sí, estaremos orando por tu hijo Isaac y por una hermana, claro que sí, estaremos orando. Fíjate que la palabra del Señor nos advierte claramente que vendrán tiempos postreros peligrosos, tiempos en los cuales las personas mostrarán una actitud diferente, pero realmente no son sinceros, solo buscan sus propios intereses, amadores de sí mismos más que de Dios. Y dice la Escritura que es necesario que nosotros entendamos que en medio de un tiempo postrero habrá gente que antepondrán sus propios intereses, sus propias necesidades, en vez de poder tal vez ayudar o poder ser parte del cuerpo de Cristo. En ocasiones esto lo vemos aún entre los propios padres, padres hacia sus hijos, hijos contra padres, porque vemos también esa actitud de egoísmo entre padres hacia hijos, y vemos esa actitud en medio de un tiempo postrero, porque reconocemos que es parte de las señales del fin. Pero para nosotros es importante saber que en medio de un tiempo postrero hay un Dios que nos hace saber que Él es nuestro Padre y que Él no nos abandona, que aunque la madre se olvide de lo que dio a luz, dice la palabra en Isaías, que aunque se olvide la madre de lo que dio a luz, porque ha pasado en medio de un tiempo postrero, nosotros sabemos que tenemos un Padre, que Él nos tiene en sus palmas esculpidos. Y es necesario que en medio de un tiempo postrero tú entiendas que tendrás que mirar al cielo, que tendrás que abrir tu oído a la palabra de Dios, porque es lo único que te devolverá la fe. Y es que la fe no es otra cosa que mantener nuestros ojos puestos en Él. No se trata de entenderlo todo, se trata de esperar en Él, se trata de saber que Él no te abandona, que Él no te deja solo, que en ocasiones Él está esperando que tú lo despiertes, pero Él está en tu barca, Él no te ha dejado solo. Y en este momento es importante para ti, para mí, reconocer que estás en medio de un tiempo de máscaras, de cosas que tal vez te van a doler, porque probablemente esperabas algo más, pero yo quiero decirte que de Dios es el poder, y que en esta hermosa mañana se hace urgente que entiendas que habrá gente que serán amadores de sí mismos, que tendrán apariencia de piedad, pero a esto se evita, porque Dios es el juez justo y Él ve lo que hay en las intenciones del corazón. Probablemente no es saber la palabra, lo más difícil es vivirla, y esa es la parte que nos hace el reto en esta mañana. Vivir en medio de gente con máscaras no te puede hacer ponerte otra. Necesitas reprender, necesitas enfocarte en la palabra de Dios y saber que la espada que tienes en tu mano es la que tienes que usar en esta hermosa mañana. Ser parte del cuerpo de Cristo no es ser parte de un grupo religioso, no es cambiarte de un edificio a otro edificio, es que tú te conviertas en el edificio que porta la presencia de Dios en esta mañana. Para nosotros es importante que tú entiendas que solo Dios transforma, que solo Él cambia las vidas de personas que probablemente viven una vida de apariencia, buscando tal vez otros intereses, pero se hace urgente que nosotros entendamos que Dios nos llama a vivir vidas en esencia, a vivir vidas que sean reales, porque el que conoce tu corazón es Dios. Y la palabra del Señor nos deja ver claramente que esto ocurre aún en lo que la gente llama hoy iglesias. Probablemente te encuentras con la realidad cuando miras hacia el lado y ves
ves que lo que te rodea a tu alrededor no es sincero y probablemente te decepciona. Yo quiero decirte que es parte de un tiempo postrero, porque va a tener trigo y cizaña, crecerán juntos, pero quiero decirte que el Señor nos ha entregado unas armas que son reales, son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, y lo único que hace la diferencia entre trigo y cizaña es el fruto, y el fruto es el que permanece en medio de la prueba difícil, en medio de la situación. Tú puedes permanecer porque el fruto se ve. El fruto no es algo que lo puedes fingir, el fruto es algo que te hace resistente, es algo que te hace permanecer aún en medio de la situación de traición, porque aquellos que le servimos al Señor hemos aprendido a resistir, hemos aprendido a mantener la espada del Espíritu, porque es lo que nosotros necesitamos, que no se nos dañe nuestro corazón, porque es necesario. El enemigo quiere silenciarnos y utilizará lo que te rodea para que tú no puedas, aleluya, para que tú no puedas tener la palabra correcta. Pero en medio de esas máscaras es urgente que tú entiendas que el apóstol Pablo le advirtió a Timoteo, al joven Timoteo, que eso sería característico de esa situación, y es necesario que nosotros mantengamos la espada del Espíritu en nuestro corazón y que podamos creer por lo cual hablé. Es lo que nosotros necesitamos retener en esta hermosa mañana. Nosotros nos congregamos en Iglesia Mami Isabela, nuestro pastor Gabito Rodríguez, y en el día de hoy es el lunes de guerra. Lunes de guerra es un culto de intercesión donde sabemos que el Espíritu Santo se manifiesta de manera muy especial, porque cuando el pueblo se humilla en oración delante de Dios, cuando reconoce que hay cosas que no puedes cambiar, que hay gente que tal vez caminan contigo y tal vez no sean las personas correctas. Yo quiero decirte que Dios te permite en ocasiones conocer personas que probablemente sean una escuela para ti, probablemente sean personas que no sean las correctas, pero Dios te está permitiendo que entiendas, que disciernas, que aprendas que Dios te llama para que tú seas fuego en medio de un tiempo postrero. Podrás discernir lo que es el trigo y la cizaña, porque el trigo permanece con el fruto, pero la cizaña, aunque tiene la apariencia, no puede permanecer con el fruto. En esta mañana estamos invitándote a que seas parte del cuerpo de Cristo. Ser parte del cuerpo de Cristo no es ser religioso. Ser parte del cuerpo de Cristo es saber que cerrada la puerta, oras a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en el secreto, Él te recompensa en público. En esta hermosa mañana vamos a orar y vamos a dar por terminado este devocional. Dale, compártelo con otras personas en tus contactos, y los míos harán que otras personas puedan entender que ser religioso no te da la salvación, que tú tener apariencia de piedad no es lo que Dios quiere. Dios te manda que tú tengas la esencia, que tú seas el edificio, porque tú eres el que portas la presencia, la palabra de Dios en tu vida. Es por esa razón que en esta mañana te invitamos a que nazcas del agua y del Espíritu. Te invitamos a orar. Padre, gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Reconocemos, Padre, que sin ti nada podemos hacer. Padre, yo te presento a mi hermana Carmen Igartúa. Padre amado, yo te ruego por su hijo Isaac. Padre, yo te ruego en esta hora que tú operes un milagro, Dios amado, en esa persona que está pasando un momento difícil. Oh Espíritu Santo, yo te ruego que sea tu palabra de consuelo, tu palabra, Padre, que levanta al caído, Padre, que da fuerzas al que no tiene ningunas. En esta hora, Espíritu Santo, yo te pido que visites cada hogar representado en cada uno de mis hermanos. Mi hermano Eric Soto, su esposa Dora, Padre, ellos están esperando en ti. Espíritu
Espíritu Santo de Dios, sabemos que la palabra de fe tiene poder. Oh Padre, echamos fuera todo espíritu de tristeza, toda situación que incomode. Padre, silenciamos toda voz contraria que pueda quitarle la paz a alguien, Padre mío, que en esta mañana pueda sentir, Padre, que tú estás con él, que tu presencia no se ha apartado. Padre, la gloria te pertenece a ti en esta hora. Mi Dios, yo te ruego que tú seas revelado a cada vida. Padre amado, dirígenos en lo que vamos a hacer. Oh Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias por habernos acompañado en este en vivo. También doy gracias a las hermanas que se dieron cita en el Congreso este pasado sábado, donde tuvimos la oportunidad de recibir muchas mujeres allí en el grupo, ¿verdad? Que se allegaron, y damos la gloria al Señor porque Dios, ¿verdad? Usó a nuestra hermana Yareli Velázquez, y la gloria es para el Señor. Reconocemos que Dios ha hecho una obra poderosa y queremos dejarte con esa palabra que el Señor nos ha entregado. Mantenernos conectados con el cielo nos dará el discernimiento para ver que a nuestro alrededor probablemente haya gente dañada, pero necesitamos tener el aceite, ese aceite correcto que solamente nos da la presencia del Espíritu Santo. En este hermoso día, Dios te bendiga. Adelante en el Señor. Buen día y buen provecho. Dios te bendiga, Carmen. Buenos días.